Bienvenido a casa, tu hogar, tu familia. Iglesia Bautista Cristo Vive. Nuestras reuniones generales son viernes a las 7:30 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Te esperamos, no dejes de congregarte. Búscanos y síguenos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y YouTube. Iglesia Bautista Cristo Vive te invita a sus reuniones semanales. Lunes, discipulado para jóvenes a las 7 de la noche. Martes, discipulado para mujeres a las 3:30 de la tarde. Martes, discipulado para varones cada 15 días, a las 7:20 de la noche. Búscanos y síguenos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y YouTube. Bienvenido a casa, tu hogar, tu familia. Iglesia Bautista Cristo Vive. Nuestras reuniones generales son viernes a las 7:30 de la noche y domingos a las 10 de la mañana. Te esperamos, no dejes de congregarte. Búscanos y síguenos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y YouTube.
Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro estudio bíblico de cada viernes. Es una bendición poder estar siempre frente a ustedes y poder compartir la palabra, compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta noche. Y por eso quiero saludarlos antes de empezar el estudio. Y quiero también empezar con una oración, hermanos. Siempre oramos, durante el día oramos, tenemos un momento de oración, pero creo que cada vez que vamos a empezar algo, al Señor le agrada que volvamos a orar y lo pongamos todo en sus manos. Así que ahí donde usted está, en su casa, donde quiera que me esté viendo, vamos a tener esta palabra de oración. Así que acompáñame, por favor, y oremos, hablemos con el Padre. Padre, queremos darte las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos la bendición de poder conectarnos esta noche por los medios, por las redes sociales, por estar en este lugar, en este templo también, para compartir tu palabra, para seguir estudiando, Señor, tu palabra, que es tan importante. Tu palabra es el alimento que nosotros necesitamos para estar fortalecidos en nuestra fe, en nuestra espiritualidad. Es tu palabra la que nos alienta, nos motiva, nos anima y nos ayuda a seguir hacia adelante. Bendice a mis hermanos, todos los que están aquí esta noche, los que están en sus casas. Bendícelos, Señor, y que hoy podamos estar conectados de una manera muy, pero muy especial. En el nombre de Jesús pongo este estudio en tus manos. Gracias por darme el privilegio, Señor, de ser el portavoz tuyo hoy, y como lo has hecho ya por mucho tiempo. Señor, estoy muy agradecido porque es un honor para mí servirte, y tú sabes que lo hago con todo el corazón. Dispón el corazón de mis hermanos para oír la palabra, el estudio de esta noche, y que sirva de edificación para sus vidas. Que les sirva, Señor, para todas las áreas de su vida. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar nuestro estudio, que anunciamos hoy que iba a ser solo virtual por algunas razones, pero aquí estamos para que no dejáramos este espacio que es tan importante, el estudiar la palabra. Y todos estamos sabidos de que estamos precisamente en ese tema de conociendo a Jesús. Y otra vez rápidamente menciono esto, porque siempre no hay alguien que me diga, que me insinúe que por qué seguir estudiando a Jesús si ya lo conocemos. La pregunta que de verdad yo le hago siempre al que me pregunta, al que me dice eso, le digo yo, ¿de verdad conoce a Jesús? ¿Cuánto realmente conocemos? Porque yo le digo yo, a pesar de todos los años que tengo de estudiar la palabra, de meditarla, de predicarla, de enseñarla, y si podemos decir así, investigar, me quedo sorprendido que siempre aprendo algo nuevo de Jesús. Siempre. El Señor no deja de a mí de sorprenderme. Y yo por eso le animo, hermano, mire, nunca diga que ya lo sabe todo de Jesús. No, porque en algún momento siempre también, si usted se dispone a aprender, yo sé que nuestro Señor Jesús le va a enseñar algo nuevo, siempre algo nuevo. Y por eso es que estamos en esta serie que nos está llevando un poquito más de tiempo, pero hermanos, vale la pena profundizar y usar el tiempo y los recursos para conocer más a nuestro Señor. A mí se me hace emocionante, a mí se me hace atractivo el conocer más de mi Señor, hermanos, de verdad, créamelo, le hablo con el corazón de verdad, porque mire, hemos estudiado tantas áreas del Señor Jesús, hemos estudiado muchas facetas de la vida de Jesús. Hemos estudiado parte de sus nombres, hemos estudiado parte del propósito por el cual Él vino a la tierra, hemos estudiado, incluso estamos estudiando una frase que Él usó que habla acerca de su identidad, del yo soy, que estamos ya llegando a esa parte final del yo soy,
Y hoy vamos a empezar otra área, pero que tiene que ver con lo mismo, hermanos, conocer a Jesús. Yo no creo que haya algo más emocionante en la vida que conocer más a Jesús. Y que esto al final de cuentas edifica mi vida, hace crecer mi fe y me ayuda a tener una mejor visión y un mejor panorama del futuro y saber que estoy seguro, hermanos, porque estoy en las manos de Jesús. Así que esta noche, déjeme entrar ya de lleno a la noche. Hoy nos vamos a enfocar en un aspecto que vamos a decirlo de esta manera. Hay tres características que Dios tiene. Él es el único que tiene estas tres características. Yo me imagino que ya muchos dirán, ya sé cuáles son. Bueno, está bien, si las sabe, qué bueno. Estas tres características son, se las menciono rápidamente. Dios es, eso quiere decir que Dios todo lo sabe. ¿Quién más que solo Dios para hacer esto, hermanos? Él es omnisciente. La segunda frase o la segunda palabra es que Dios es omnipresente. Dios está en todos lados, hermanos. Dios está en todas partes. Y eso nos da a nosotros la seguridad y la certeza de que todos estamos bien. Algunos dicen es que tal vez Dios no está ahorita aquí porque está muy ocupado allá en la guerra de Rusia. No, hermanos, Dios es omnipresente. Dios está allá en Rusia, está en China, está en los Estados Unidos, está allá en los pueblitos donde uno no se imagina. Ahí está Dios. Dios está aquí con nosotros esta noche y Él es omnipresente. Y la tercera palabra acerca de las características que Dios tiene y que son tres es omnipotente. Hermanos, esto es tremendo esta palabra. Omnipotente quiere decir que Él es el todopoderoso y que todo Él lo puede hacer. Y por eso la misma Biblia vamos a encontrar en algunos pasajes donde nos dice que para Dios no hay nada imposible. Si Él es el todopoderoso, ¿hay algo que se le resista a Él? No. Y esta noche precisamente nos vamos a enfocar en la tercera palabra. Enfoquémonos, hermanos, en la tercera palabra. La palabra omnipotente. Ahí nos vamos a enfocar. Y creo, hermanos, yo espero que al oír de esto, que estoy seguro que usted ha oído mucho, pues su corazón, su mente, su vida completa, sepa que estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Y si estamos ahí, hermanos, ¿Quién podrá tocarnos ahí en las manos de Dios si Él es el Todopoderoso, hermanos? Por eso ahí en Romanos aparece un versículo donde dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el problema es que no lo creemos, hermanos, muchas veces. Ese es el problema. Pero entremos de lleno, hermanos. Mostrarle cómo Jesús, porque una cosa que tenemos que hablar, yo estaba mencionando de Dios, pero hoy entro y menciono a Jesús. Acordémonos de algo fundamental. Dios y Jesús son el mismo. Dios y Jesús son uno mismo. Entonces, si Dios es omnipotente, Jesús es omnipotente. Y lo mostró con creces en el tiempo que Él estuvo como hombre, imagínense. Si estando como hombre mostró esto, no digamos ya en su parte divina, ¿qué no va a poder hacer? Solo para que nos entendamos. Le invito a abrir su Biblia para que empecemos a ver algo que nos va a parecer sumamente interesante y puede ser que pueda ser de mucha inspiración para nosotros. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, a partir del versículo 23, encontramos aquel pasaje, aquella historia o la anécdota, como usted la quiera ver, de cuando Jesús entró en la barca. Bueno, leamos los versículos para que no los explique tanto. Leamos los versículos para que miren que ustedes también que no me la estoy inventando, ¿verdad? Mejor leamos la palabra. A partir del versículo 23, solo para que tengamos un contexto de la historia. Dice así la palabra. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta.
con olas que entraban en la barca. Pero oiga bien lo que dice el verso. Pero Jesús dormía. Él estaba durmiendo, estaba descansando, hermanos. Mientras los discípulos fueron a despertarlo, Señor, sálvanos que nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Wow, pongan atención a eso porque vamos a comentar un poquito de eso. Y entonces viene Jesús y dice la misma palabra, Jesús se levantó y reprendió al viento y a las olas y de repente hubo una gran calma. Otras versiones dicen y hubo una gran bonanza. Otra versión dirá y hubo gran paz. Qué tremendo, hermanos, de verdad. Miren, Jesús en pleno uso, por así decirlo, de su poder, de su autoridad. Y este versículo nos enseña, el punto es este, que veamos que Jesús tiene poder sobre los elementos naturales, hermanos. A veces nosotros nos asustamos cuando dice viene un huracán, o viene esto, o pasa esto, y nos llenamos de temor y miedo, porque es lo que pasa, hermanos. El miedo, yo le decía a un grupo a un grupo que le daba un estudio, que muchas veces el miedo es por la falta de fe, hermanos. Pero cuando uno tiene fe en el Señor Jesús, cuando uno cree en el Señor, no hay motivo para tener miedo. Y aquí se nota, porque el Señor Jesús le pregunta en el verso 26, les dice, cuando ellos llegaron a despertar, maestro, nos ahogamos, el Señor les dice, lo primero que les dice es, ¿por qué tienen miedo? Es que eso es lo que pasa, hermanos. El domingo hablaba de otro pasaje, también que tiene que ver con los discípulos y también tiene que ver con Jesús, pero fue otro momento. Y también el Señor les dice ahí, les hace ver por qué tienen miedo. Y yo decía el domingo, hablando un poquito, regresando un poquito al domingo, que muchas veces, hermanos, en la vida habrán tormentas, y no me refiero al agua, a los vientos, me refiero, cuando hablo de tormentas, cuando hablo de cosas así, me refiero a problemas. En la vida hay problemas, en la vida hay crisis, en la vida hay situaciones difíciles, hermanos. Yo me atrevería a preguntar que levante la mano quién no ha tenido una situación difícil, un problema, una crisis. Y lo lógico, hablando humanamente, hermanos, todo eso trae como consecuencia que el corazón del ser humano se llene de miedo, se llene de temor. Como estaba pasando aquí. Por eso el Señor lo primero que les dice es, ¿por qué tienen miedo? Y son dos cosas que le recrimina el Señor a los discípulos. Y ojo, esa recriminación puede ser para muchos el día de hoy mismo. 2000 y pico de años después, la misma reprensión puede ser para muchos el día de hoy. ¿Por qué tienen miedo? Y la segunda cosa que dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Ese es el punto. Si aquellos discípulos hubieran confiado, hubieran tenido la fe suficiente al ver la tormenta, los vientos, al ver que el mar, las olas y todo aquello, hermanos, de verdad, en serio, humanamente uno se asusta ante eso, pues. Pero el saber que en la barca, ahí en la barca estaba Jesús, eso debería haberles dado calma a los discípulos. Eso debería haberles dado tranquilidad. Pero no, ellos se asustaron, se llenaron de miedo, se llenaron de pánico y fueron a despertar a Jesús. Y por eso Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? Y luego el punto es que donde Jesús demuestra el poder sobre todas las cosas, y empezando hoy hablando de Jesús tiene poder sobre todo elemento natural o sobrenatural, si usted quiere llamarle así. Está el versículo cuando dice ahí, entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas. Sí, reprendió. En otras palabras, le dio la orden. En otra versión probablemente lo diga. El Señor le dijo al viento y le dijo al mar, cálmense, tranquilos. Y el versículo nos dice,
que el viento se calmó porque hubo una gran calma, una gran paz, hermanos, una gran bonanza. En el otro pasaje, si ustedes se recuerdan, los que me oyeron, los que vinieron al templo, el domingo hablé también del otro pasaje, pero saben, si se recuerdan, lo curioso, el punto ahí en ese otro, en otra anécdota, es que Jesús no le habló al mar, ni al viento, ni a nadie. Sin embargo, solo con la presencia de Él, el viento se calmó. Recuerden ese pasaje. Si ustedes quieren irlo a revisar, está en el capítulo 14 y verso 27, ahí encontramos esa historia. Aquí en este pasaje Jesús ordena, Jesús le habla al viento, Jesús le habla al mar. En la otra anécdota Jesús no dice ni una palabra, pero solo su presencia hace que el viento se calme, hermanos. ¿Qué nos dice eso? Hoy tenemos miedo al futuro, hoy le tenemos miedo a la muerte, hoy le tenemos miedo a muchas cosas. Hoy Guatemala está en un momento que está entrando, cuidado hermanos con esto. Guatemala está entrando en un momento donde muchos están entrando en pánico, en miedo, en temor. Y eso es peligroso, hermanos, porque el miedo, el pánico trae otra serie de consecuencias. Por eso la gente se llena de angustia, la gente se llena de ansiedad, la gente se llena de muchas cosas porque deja que el miedo y el temor entren a su corazón. Y entonces por eso vienen esa serie de cosas más, hermanos. Por eso necesitamos creer en Jesús, necesitamos confiar en Jesús, que Él es el Todopoderoso, que Él es y Él está con nosotros. Eso es lo interesante y lo importante de este punto. Pero quiero pasar a otro punto, porque por el tiempo tengo que avanzar un poquito más. Hay mucho que profundizar acerca de cómo Jesús muestra su poder sobre los elementos naturales. Pero también Jesús muestra su poder sobre otra cosa, a lo que la gente también le tiene miedo. Y quiero hablar por un momento de la muerte. La gente le tiene miedo a la muerte. La gente le tiene miedo a morir. La gente le tiene pánico, muchos le tienen pánico a este asunto. Pero yo quiero llevarlos a la palabra para mostrarles que Jesús tiene poder y autoridad también sobre la muerte. Ahí en el mismo evangelio de de Mateo, ahí solo que en el capítulo 9, o sea, está en el siguiente capítulo del que estábamos viendo, evangelio de Mateo. A partir del verso 16 encontramos los relatos. Primero encontramos cuando una mujer fue sanada. ¿Se acuerdan de aquella mujer que por 12 años aproximadamente había estado enferma, tenía una enfermedad y que cuando vio a Jesús se metió y quería tocar el manto y lo tocó y fue sanada? Sí, no voy a hablar de esa historia, solo estoy mencionando para que tengamos una referencia. Pero despuesito de eso, en el versículo 23, empieza el relato de que Jesús llegó a la casa de un oficial. Su propósito inicial era ir a esa casa para ir a ver a la hija que estaba enferma. Pero en lo que él caminaba fue que pasó y apareció aquella mujer con flujo de sangre por un montón de años. Pero al final de eso dice que Jesús llega a la casa y que había una multitud. Y dice, el relato nos dice, y escuchó la música del funeral, porque la niña había muerto, hermanos, había muerto. Pero cuando Jesús llegó, no se puso a discutir y a hablar, no se puso ahí, como cuando uno va a un velorio, ¿verdad, hermanos? Uno llega y saluda y habla y un montón de cosas. No, Jesús aquí nos dice que no. Él llega y le dice a todo el mundo, salgan de aquí. Les dijo, verso 25. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente
Miren, la gente se rió de él, o sea, se burló de él, hermanos. Pero a pesar de eso, obedecieron la voz de Jesús y todos se salieron. Y en el verso 25 dice, sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró, tomó la mano de la niña y ella se puso de pie, hermanos. Miren, veamos esos detalles. Jesús no le habla a la muerte. Jesús aquí en este momento, según el del relato bíblico, Jesús no le ordena a la muerte, no le ordena a nadie. Simplemente llega, le toma la mano a la niña y del pasaje dice que la niña salió caminando de la mano con Jesús. Hermanos, otra vez, Jesús tiene poder y autoridad sobre la muerte también. ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Si usted no está preparado, si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón, si usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, si usted no le ha pedido perdón por sus pecados a Jesús, tiene toda la razón de tener miedo a la muerte. Porque después de la muerte hay algo más que... hace 8 días hablé de eso. Ahora hablé un poco más de eso. Pero hay algo más, hermanos. Solo lo voy a mencionar. La Biblia nos habla que después de este momento hay 2 caminos, la condenación eterna o la salvación eterna. Y el que no está preparado, definitivamente, hermanos. Y yo creo que por eso la gente tiene miedo, porque sabe que no está preparada. Pero oyendo esto, hermanos, ¿por qué no prepararse entonces? Hoy es el momento en que usted puede aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Hoy es el momento que usted puede entregarle su vida. Hoy es el momento que usted puede confesarle sus pecados arrepentido y pedirle perdón con la seguridad que Jesús lo va a perdonar y que en el momento de perdonarlo, luego usted lo invita a que entre en su vida y Jesús va a entrar en su vida y que luego usted ya podrá tener la seguridad de la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Y la salvación será por la eternidad de estar en la misma presencia de Jesús. Pero volvamos al punto. Pero era importante que dijera esto. La niña resucitó prácticamente. Aunque no lo dice el pasaje, pero todos ya habían visto. ¿Por qué había música de funeral? ¿Por qué había multitud? Porque eso pasa cuando hay un muerto siempre. Pero Jesús llega y nos muestra que tenía poder y autoridad sobre la muerte porque la niña empieza a caminar de nuevo. Pero hay otro pasaje más. Si usted va a buscar el Evangelio de Juan ahora, en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 11, encontramos otro pasaje donde Jesús también muestra su poder sobre la muerte y muestra su autoridad. Habló de Lázaro. ¿Cuántos se recuerdan del relato de Lázaro? ¿No? ¿Cuántos se relatan que Jesús estaba en otro lugar? Le hicieron saber, le hicieron llegar la noticia: Lázaro, tu amigo está muy enfermo, mira, él quiere que vayas a verlo porque probablemente ellos creen que tú puedes sanarlo. Bueno, pero Jesús se tardó 4 días para ir a llegar donde estaba Lázaro. Cuando llega al lugar, lo recibe Marta y María, las hermanas de Lázaro, y le dice: Señor, nuestro hermano se murió. Si hubieras estado antes, y empieza todo aquel relato, ¿verdad? Empieza todo ese relato, pero Jesús entonces viene, y yo no quiero quedarme tanto en todos esos detalles que los he hablado en muchas ocasiones, lo que quiero llegar al verso 44, capítulo 11 de Juan. Cuando ya habló Jesús con María, cuando yo les digo: si creen, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Miren esas palabras, hermanos. Y Jesús le dice: recuérdate, yo soy el camino, yo soy. Pero a veces, hermanos, nos cuesta entender de verdad. Nos cuesta comprender lo que Jesús nos está diciendo. Y entonces después de lágrimas, porque Jesús lloró también porque era su amigo. Y Jesús nos muestra su parte sentimental y emocional, por así decirlo, y llora. Pero luego viene el versículo 44 y entonces dice, mejor leamos el versículo, el anterior. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí.
para que crean que tú me enviaste. Ahí está Jesús hablando con el Padre. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el muerto, dice el verso 44, salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro, la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Mira, otra muestra del poder y la autoridad de Jesús, hermanos, sobre la muerte. Primero vimos que Jesús tiene poder y autoridad sobre los elementos naturales. Ahora, cuando resucitó a la hija del oficial, que algunos dicen que se llamaba Jairo, ahora aquí entonces vemos cómo está dándole nuevamente la vida a Lázaro. Hermanos, Jesús tiene poder y autoridad sobre la muerte. Y eso nos debe de hacer a nosotros creer más y confiar y ponernos en las manos de Jesús, hermanos. ¿Quién más como Jesús para defendernos y para protegernos y para cuidarnos y para estar con nosotros? ¿Por qué dudamos, hermanos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué no ponemos nuestra confianza en Él? Por eso es que mucha gente tiene miedo hoy, porque no tiene fe y no cree en Jesús. Yo les invito, si alguien me está viendo que no tiene fe y no cree en Jesús, yo le invito esta noche, amorosamente le invito: crea en Jesús. Crea que Él es el Hijo de Dios, crea que Él es Dios mismo, crea que Él tiene, y por eso es que tiene poder y autoridad sobre los elementos naturales. Le ordena al mar: cálmate; le ordena a las olas: cálmate; le ordena al viento: cálmate, y le obedecen. Hoy le dice a la muerte: deja a esa niña, y luego deja a ese hombre llamado Lázaro, déjenlo, y la muerte lo deja. Hermanos, ¿habrá algo imposible para Dios? Y por último, veamos un punto más acerca de la muerte. Pero este es interesantísimo y es importantísimo para el cristianismo. Ahí precisamente en el Evangelio de Juan, solo que busque ahora el capítulo 20, es el relato de la resurrección de Jesús mismo. Todos sabemos, los cristianos, los que hemos creído en Jesús, sabemos que Jesús venía a esta tierra con un propósito. El propósito de dar su vida en rescate por nosotros. Y dar su vida significaba que tenía que morir. Otra vez no voy a entrar en todos los detalles de su crucifixión, su tortura, porque ya hemos hablado y muchos de ustedes lo saben, pero solo mencionémoslos. El propósito de todo eso era que al final de cuentas muriera. Y fue un día triste para la humanidad cuando él expiró, cuando Él murió. Los discípulos se pusieron tristes y la tierra tembló. Una serie de cosas que pasó cuando Jesús murió. Pero dice la palabra que al tercer día, hermanos, gente que me oye, que me está viendo, dice la palabra que al tercer día de estar muerto, Jesús se levanta de entre los muertos. Ahora no era una niña, ahora no era Lázaro, era Él mismo, hermanos. Jesús nos muestra su autoridad y su poder sobre la muerte misma, otra vez, pero en Él mismo, porque la muerte no pudo retenerlo en esa tumba. Estaba profetizado, estaba dicho que tenía que pasar todo eso. El problema es que otra vez los discípulos y muchos no le creyeron. No creían que Él iba a resucitar, no creían. A pesar de que vieron con sus propios ojos muchos milagros, no creyeron, hermanos. Y por eso se llevaron la gran sorpresa cuando Jesús ya no estaba en la tumba. Y por eso solo quiero leerles un versículo del capítulo 20, el versículo 9. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras, hablando de los discípulos, que decían que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Y saben, hermanos, este punto es fundamental para el cristiano. Este es el punto base
el fundamento, el cimiento de la fe del creyente. Porque, hermanos, Pablo mismo nos dice en una de sus cartas, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana fuera nuestra fe. O sea, nuestra fe, hermanos, descansa en el conocimiento, en el saber de que tenemos un fundamento de que Cristo Jesús es Dios mismo y que como Dios mismo puede vencer a la muerte porque cuando Jesús resucitó, Jesús derrota a Satanás mismo que creyó que lo había derrotado. 3 días antes, Satanás celebrando, lo vencí, Jesús ya está muerto, se acabó el plan de Dios, pero él no sabía que era parte del plan de Dios, que Jesús muriera, pero que al tercer día se levantara de entre los muertos, triunfando, victorioso, venciendo a Satanás, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, venciendo a la tumba y venciendo todo, como todo un gran vencedor. Hermanos, Jesús es omnipotente por esto. Jesús es omnipotente. Terminemos con un último punto. Ya vimos que Jesús tiene poder sobre los elementos naturales. El mar le obedece, los vientos le obedecen y solo la presencia de Jesús hacía que los vientos le obedecieran. La muerte le obedece, la muerte no puede con Jesús. Resucita a la hija de un oficial, resucita a un hombre llamado Lázaro y resucita él mismo. ¿Qué más, hermanos? Solo con eso debería ser suficiente para que nosotros entendiésemos que necesitamos creer en el Señor Jesús, que tenemos que poner nuestra fe en Jesús porque es un fundamento sólido. Es un cimiento, es un fundamento, es una base sólida, hermanos, donde poner nuestra fe. No está en cualquier cosa. Tercer punto. Y escogí 3 puntos porque son tal vez, a mi parecer, en este momento, 3 cosas que le dan miedo que causan miedo a la gente. Y hoy quiero entrar al punto donde decir que Jesús tiene poder sobre los demonios mismos, hermanos. Alguien me dijo, es que los demonios ya no existen, ya no están. Y yo le dije, no, mentira, sí hay demonios. En los evangelios, si usted ahora va al evangelio de Marcos, busque el evangelio de Marcos, yo lo estoy buscando. Ahí en el capítulo 5, vamos a quedarnos por un momento. En el capítulo 5 está la narración de cuando Jesús liberó a un muchacho endemoniado. No voy a leer todo el pasaje, voy a leer solo el versículo 8. Dice, pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Y si seguimos leyendo, entonces encontramos primero que no era solo un espíritu, era una legión de espíritus malignos. Pero que sin embargo después, oyendo la voz de Jesús, sal fuera, los demonios dejaron a aquel muchacho. Jesús liberó a aquel joven. Este pasaje, hermanos, nos muestra que Jesús tiene poder también sobre los demonios. No hay demonio, hermano, que se pueda poner enfrente de Jesús. No, hermanos. Pero la gente todavía tiene miedo a muchas cosas. Y a veces hay gente que tiene miedo a los demonios. Hermanos, mire, ¿por qué tener miedo al demonio? Si usted no está con Jesús, tal vez tiene razón de tener miedo. Pero si Jesús está con usted, Jesús está conmigo, si Jesús con nosotros, no debemos tenerle miedo a los demonios. Al contrario, en el nombre de Jesús, nosotros debemos echar fuera demonios. Porque es bíblico echar fuera demonios. Ahora, tenemos que tener cuidado. Porque lamentablemente también solo déjeme mencionar esto por una breve referencia. Tampoco es de que en todos lados hay demonios, porque la gente también exagera. Y mira demonios donde no hay demonios, hermanos. Y el problema es que donde sí hay, no los mira.
Por eso nosotros tenemos que tener mucho discernimiento, tenemos que tener mucha sabiduría. Y cuando miremos, cuando enfrentemos, por así decirlo, cuando veamos que hay alguien que tiene demonios, hermanos, no lo enfrente solo, sino que hágalo en el nombre de Jesús. Porque es Jesús y su nombre el que tiene poder y autoridad. No es usted, no soy yo. Yo no, hermanos, es Jesús, es el nombre de Jesús. Usted nunca vaya, yo vengo y porque yo tengo, yo porque yo sé y porque he leído mucho. Hermano, ¿sabe qué va a pasar? Que el demonio se va a reír de usted. Sí, hermano. Cuidado, no lo haga. Hágalo en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús, simplemente el nombre de Jesús, ya hay poder, ya hay autoridad. Y los demonios tiemblan solo de oír el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Jesús tiene poder sobre el mar, sobre las olas, sobre los vientos, sobre la muerte y también sobre los demonios. Hay un ejemplo más, si usted quiere. Mire, hay muchísimos ejemplos, pero un ejemplo más de cuando Jesús también liberó a otro endemoniado, y eso está en el capítulo 9. En el capítulo 9, solo voy a leer versículo 25, porque ahí está lo que me interesa esta noche. Dice el verso 25, cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. Hermanos, el poder y la autoridad de Jesús sobre los demonios. Y quiero utilizar una palabra. Los vientos obedecen la voz de Jesús. El mar obedece a la voz de Jesús. Las olas obedecen la voz de Jesús. La muerte obedece la voz de Jesús. Y ahora miramos que los demonios también le obedecen a Jesús. Por eso es que la Biblia dice, hermano, ¿hay algo imposible para Dios? No, hermano, no hay nada imposible. Ni los demonios pueden oponerse a Jesús mismo. Por eso usted no debe tener miedo. Si Jesús está con usted y si usted está con Jesús, hermano, por favor, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo? Las olas no se pueden oponer a Jesús. Los vientos no pueden oponerse a Jesús. La muerte no puede oponerse a Jesús. Ni los demonios se pueden oponer a Jesús. Hermano, ¿por qué no confiar en Jesús? ¿Por qué no creerle a Jesús? ¿Por qué tenemos que pasar por situaciones difíciles a veces para entender que si confiamos y creemos en Jesús, Él nos puede ayudar? Él nos puede liberar. Él nos puede dar una nueva fuerza. Él puede hacer muchas cosas con nosotros si tan solo le creyéramos. Vuelvo a lo que le dijo a los discípulos, porque tiene relación con todo esto. ¿Por qué tienen tan poca fe? Creo que ese es el problema fundamental, hermanos. Y esta va a ser la conclusión del estudio de esta noche. La falta de fe. La falta de fe, hermanos, es peligrosísimo. La falta de fe hace que el miedo entre en nuestras vidas. Es porque si tenemos fe, no debería entrar el miedo en nosotros. No deberíamos de tener temor. Si Jesús está conmigo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué tenerle miedo a la muerte? Pablo decía, para mí el morir es ganancia. O sea, para mí no, diciendo a mí no, yo no tengo miedo a la muerte. Los discípulos creo que aprendieron que si estaban en la barca y que Jesús estaba ahí, aunque estaba dormido, pero era Jesús, no tenían que tener miedo. El miedo causa angustia, causa ansiedad y hasta puede ser que la gente se enferme de otras cosas. La depresión y muchas otras cosas a veces empiezan por un momento que empezamos a sentir miedo hacia algo. Miedo al futuro,
Miedo a qué va a pasar con Guatemala dentro de unos meses, dentro de unos días. ¿Qué va a pasar con Guatemala? Miedo a que esto, que lo otro. Hermano, crea en Jesús, confíe en Jesús, ponga su fe en Jesús. Jesús no nos va a abandonar. Jesús no nos va a dejar solos. Jesús estará siempre con nosotros y yo lo creo porque Él mismo lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Y aquí tengo que recordar también lo otro, la otra característica de Jesús, aunque no voy a hablar de esto, pero Jesús es, si es Dios, también Jesús es omnipresente. Entonces, hermano, no se preocupe que Jesús está muy ocupado allá viendo qué hace en la guerra de Ucrania o en la guerra de no sé dónde o no. Sí está ahí, pero también está aquí con usted y está conmigo, porque Él lo prometió. Y si Él está con nosotros, ¿por qué tener miedo, hermanos? Jesús es el Todopoderoso. Créalo, ponga su fe en Jesús, confíe en Jesús. Entréguele su vida a Jesús, arrepiéntase de sus pecados, empiece una nueva vida empezando a vivir con Jesús, porque eso es la clave. Y entonces usted va a aprender a saber cómo enfrentar la diferente problemática que se está viviendo en el mundo actual. En el mundo actual. No tenga miedo, hermano. No se llene de pánico. Llénese de la presencia de Jesús. Llénese de la fe en Jesús. Llénese de eso. Y yo creo que después de algún día usted me va a contar, pastor, se acabaron los miedos. Se acabó el pánico. Desde que Jesús entró en mi vida, desde que Jesús empezó a ser el Señor de mi vida, desde que yo dije creo en Jesús, desde que yo dije tengo fe en Jesús, desde que me arrepentí de mis pecados, desde que le pedí perdón a Jesús de mis pecados, se acabó el miedo. Porque ahora yo sé que no estoy solo. Jesús está conmigo. Y Jesús no solamente está de adorno. Jesús no solamente está ahí como observándonos. No. Jesús está para ayudarme, para protegerme, para cuidarme, para fortalecerme. Para todo eso está Jesús, hermano. Entonces, ¿por qué tener miedo? No tenga miedo, hermanos. No tenga miedo. Enfrentemos el futuro con Jesús. Enfrentemos toda circunstancia en Jesús y usted verá la gran diferencia. Hermano, que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo guarde. Que el Señor, hermanos, de verdad le haga a usted sentir y le muestre que no hay por qué tener miedo si Jesús está con nosotros. Ahora, si Jesús no está, definitivamente habrá miedo. Habrá miedo, hermanos. Entonces, concluyamos haciendo un resumen de lo que dije en estos minutos. Jesús es omnipotente y lo muestra dándole órdenes al mar, le obedece, dándole órdenes al viento y le obedece, dándole orden a las olas y le obedecen, dándole órdenes a la muerte y le obedecen, y dándole órdenes a los mismos demonios y esto le obedecen. Hermanos, seamos nosotros obedientes también a Jesús y algo nuevo puede venir a nuestra vida. Algo nuevo, hermanos. Y es más, si usted cree, si usted confía, también comparta esto con otros, porque mire, alrededor de usted tal vez no lo están diciendo, pero hay mucha gente que anda en pánico, que anda en miedo. Háblele usted de Jesús. Háblele de lo que está haciendo Jesús en su vida. Compártalo. Compartámoslo, prediquémoslo, enseñémoslo, hermanos, a nuestros amigos, a nuestra misma familia, a nuestros vecinos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudios. Compartámoslo, compartamos esta palabra. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde y déjeme orar para terminar. Y después le daré un breve anuncio y podemos ir a descansar esta noche. Oremos. Padre, muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por este libro maravilloso, Señor, que tú dejaste, donde dejaste tu palabra
palabras que nos animan, palabras que nos alientan, palabras que nos motivan, palabras que nos confrontan, palabras que nos fortalecen. Y hoy el recordar o aprender o reaprender, oír que Jesús es omnipotente, Señor, eso trae consuelo y fortaleza a nuestra vida. Nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él, eso nos fortalece y nos anima a seguir adelante. Aún con la problemática que haya, sabemos que Jesús está con nosotros, que Él nunca nos va a fallar, que nunca nos va a abandonar. Él siempre estará con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros. Y en tu nombre le hablamos a nuestro Padre esta noche. Amén y amén. El Señor le bendiga. Lo esperamos este domingo a nuestro culto devocional, que es a las 10 de la mañana, donde estaremos tocando nuevamente otra área, otro aspecto de la vida de Jesús. Sigamos estudiando de Jesús, hermanos. Sigamos aprendiendo de Jesús. Un día usted me va a contar, pastor, qué beneficioso fue para mí aprender más de Jesús. Señor, le bendiga. Tenga una muy buena noche. Que el Señor le dé un buen descanso y nos vemos otro día. Iglesia Bautista Cristo Vive te invita a sus reuniones semanales. Lunes, discipulado para jóvenes a las 7 de la noche. Martes, discipulado para mujeres a las 3:30 de la tarde. Martes, discipulado para varones cada 15 días a las 7:20 de la noche. Búscanos y síguenos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y YouTube.